Antes de hacer la visita a Fragmentos, yo sí conocía el pasado violento de Colombia, digamos que es un tema que me interesa mucho, entonces no solo lo hemos tocado en discusiones familiares, sino que yo también he investigado por mi parte acerca de este tema porque me parece muy interesante y también lo hemos tocado, o pues yo al menos lo toqué un poco en el colegio. Antes de visitar Fragmentos, yo ya conocía un poco de la historia de Colombia, porque mis abuelos me comentaban un poco como de las experiencias que ellos tuvieron y también lo que las personas pasaban en esa época. Mis abuelos vivieron gran parte de su vida en el campo y en Boyacá, entonces pues podían evidenciar ciertas cosas que pues yo no me hubiera enterado si ellos no me contaban. Y también en el colegio, cuando estudiamos la historia de Colombia, también conocí un poco acerca de este tema. Bueno, después de haber vivido la experiencia de Fragmentos, pues lo primero que me gustaría decir es que yo sí conocía en parte pues el pasado y presente trágico y violento que tiene nuestro país. Esto pues lo conozco por el colegio, por los medios de comunicación, por lo que he estudiado por mi parte, por mis actividades extracurriculares, y creo que Fragmentos le da a uno una vista un tanto diferente de lo que ya sabe, porque uno normalmente se queda mucho con los hechos y no tanto como con los sentimientos de las personas que realmente lo han vivido en carne propia. Pues yo no cambié ninguna información que tenía después de visitar Fragmentos, pero digamos que sí aprendí muchas cosas nuevas. Aprendí más que todo acerca pues, del proceso de paz y, por ejemplo, los monumentos de arte que se piden hacer en el proceso de paz y como aunque es un contramonumento, digamos que es como una reparación del conflicto armado a través del arte. Después de visitar Fragmentos, más que todo a mí me generó un impacto en vez como de cambiar mi percepción como de lo que ya sabía, y me pareció muy interesante como los monumentos que nos mostraban acerca de las familias que fueron desplazadas y todo el dolor que pues las armas generaron en la sociedad colombiana, y asimismo como una reflexión de no verlo como algo malo, sino que hoy en día ya pudimos como entre comillas superar ese periodo que pues aunque pasó por conflictos muy densos, hoy en día pues lo podemos ver como algo de superación. Sí ha cambiado la información que tenía antes de visitar Fragmentos porque pues de alguna manera, como decía antes, ahora tengo una vista un poco más emocional y sentimental de lo que ha sido la violencia en Colombia. Entonces tal vez un poco yo, como dije antes, conocía los hechos, pero no tanto como las experiencias personales, aunque conozco casos pues muy particulares, y creo que en tanto información como que Fragmentos a uno le pone literalmente los pies en la tierra, como que no solo se trata de contar de qué está hecho el piso, sino de sentir el piso. Pues la verdad fue muy impactante, digamos que cuando yo primero vi el piso en lo personal, no me imaginaba que tuviera atrás todo el significado que tiene, entonces me pareció impactante porque también, digamos que en un ambiente un poco frío, duro, pues los sonidos eran bastante tensos, o pues por lo menos a mí me tensionaban bastante, entonces sí dejó un impacto en mí, y digamos que también la obra que acompañaba a Desminar fue bastante impactante porque a mí todo me pareció bastante como denso y eso en mí dejó un impacto muy grande, y también hizo que todo lo que nos explicaron y todo el trasfondo detrás de esta obra pues se impregnara en mí. Cuando inició mi experiencia en Fragmentos, la verdad no tenía ni idea que el piso estaba hecho de las armas, y cuando empezamos como a caminar y a tocar me di cuenta que estaba muy relacionado como a los sentimientos que sentían las personas en esa época. Entonces uno sentía la inconformidad, el frío, la molestia, y en el momento de escuchar pues la obra, como acompañando la experiencia con el sonido, realmente sí, a uno sí lo transportaba como a un momento como de tensión, que fue más o menos lo que vivieron las personas en esa época. Cuando pasamos por el piso de Fragmentos descalzos y también vivimos la parte de la puesta de la puesta artística de Desminar, yo sentí bastantes cosas. Pues primero yo me quité los zapatos apenas me dijeron que me los quitara porque me pareció pues algo interesante, como que realmente yo soy una persona muy como recatada
pero al mismo tiempo como que dije, pues probemos esto porque realmente es una oportunidad única. Entonces cuando empecé a sentir la rugosidad del piso, el frío, que era como hueco, realmente me hizo sentir como que yo pues en mi vida como no he sentido eso, como que yo no he sentido lo que ha pasado como en ese momento, en esos momentos difíciles del país, que pues ha sido pues casi que toda nuestra historia. Entonces tal vez como sentir que algo dentro de mí como que realmente como que conectó que yo soy ciudadana de Colombia, pero al mismo tiempo no conozco esta realidad. Y en cuanto a desminar, me pareció, o sea, me sentí como que primero estábamos caminando en algo tan seguro y en un espacio tan tranquilo y de repente se volvió literalmente un piso de guerra, o sea, un piso bélico. Entonces fue como que esa es la dualidad que se vive día a día en Colombia, ¿no? Que uno puede estar en paz en su casa, tal vez en el campo, y de repente por situaciones pues ajenas a uno, ese contexto cambia totalmente y entra en una situación de guerra. Aunque en lo personal la obra me impactó muchísimo y me gustó mucho también, no me puedo relacionar con ella porque yo sí siento que la realidad que viven esas mujeres y la realidad que se plasma en esa obra es muy ajena a mí, es algo que yo jamás he estado ni cerca de experimentar, son sentimientos de rabia y situaciones muy difíciles y muy dolorosas que definitivamente yo no he vivido gracias a, pues digamos, mi contexto. Entonces en lo personal no me puedo relacionar con ella, más si tuvo un gran impacto en mí. Bueno, pues siento que yo no me pude relacionar al 100%, sin embargo sí sentí algo dentro de mí que probablemente se pudo relacionar con los sentimientos que vivieron las personas en esa época. Sin embargo, no me puedo identificar al 100% porque son experiencias por las cuales yo no he pasado, que probablemente ahora tengo una idea de cómo uno se puede sentir en ese momento, más no que uno sí se sienta así en ese momento. Pues logré relacionarme como reflexivamente, pero no podría decir que me relaciono como, o sea, uno muchas veces dice entiendo la situación, pero realmente no la entiendo, porque realmente, aunque sí todos en Colombia de alguna manera hemos estado impactados por el conflicto armado interno, eso es cierto, yo no lo he vivido en carne propia, mi familia no lo ha vivido en carne propia, o sea, hemos vivido siempre en Bogotá, en la ciudad, donde realmente, pues aunque sí han pasado cosas, no es lo mismo a una persona que vive en el campo o una persona, no sé, que vive en el Cauca, en los llanos. Tal vez sí puedo decir que logré conectar pues desde lo sentimental, pero no puedo decir que entiendo a profundidad lo que esto quiere decirme. Yo pienso que el objetivo de Fragmentos es pues crear, digamos, este contramonumento en memoria a todos los hechos tan violentos pues que han ocurrido en el país, y no solo como memoria histórica, no solo como en reparación a las víctimas, sino también para concientizar a todas las otras personas, especialmente en la ciudad, que viven realidades muy ajenas a esa, de que hay personas en el país que viven este tipo de situaciones e incluso que actualmente siguen sucediendo. Entonces me parece que el objetivo sí se logra cuando la gente va a visitarlo, porque no solo se hace memoria, no solo hay cierta reparación de las víctimas dentro de la obra, gracias a que el artista las incluyó en la obra, sino que también uno, siendo ajeno a esa realidad, se puede conectar un poco y puede entender, así sea en la más mínima medida, la situación por la que muchas personas pasan. Siento que el objetivo principal de Fragmentos es representar como la violencia y, entre comillas, como los problemas sociales y políticos que se evidencian en Colombia, sino que lo hacen a través como del arte, y lo hacen no de una manera cruda, sino como de una manera en donde uno puede como reflexionar y caer en cuenta de la gravedad de estas problemáticas. Entonces siento que Fragmentos sí cumple con su objetivo. Sin embargo, siento que para unas personas es un poco como complejo de identificarlo, porque uno sí debe tener al menos un mínimo contexto como de lo que sucedió en Colombia. Sin embargo, siento que en Fragmentos como que sí lo contextualizaban a uno,
pero siento que si uno tiene mucha más información, uno puede caer en cuenta de muchas más cosas y asimismo pues poder evidenciar como más símbolos y tener en cuenta como el arte que existe en este espacio de fragmentos. Después del recorrido llegué a la conclusión de que el objetivo de esta exposición sí se cumple, porque en especial en la parte en la que uno se detiene a ver los escritos y poemas y pequeñas como ponencias que hay junto a las fotos de las minas, siento que ahí uno realmente logra como internalizar todo lo que acaba de ver y de sentir. Entonces es un recorrido muy completo, o sea, creo que uno empieza tranquilo, luego se aturde y luego como que se centra nuevamente en lo que está pasando, y por eso creo que sí logra su objetivo. Yo siento que este es un espacio que sí se presta bastante para hablar de temas difíciles, como el conflicto armado en Colombia, la reconciliación, el proceso de paz e incluso pues cosas difíciles que han tenido que vivir las víctimas, desplazamiento, violaciones, incluso asesinatos de familiares. Entonces digamos que me parece que el espacio, precisamente al ser un espacio como en honor a la paz y en memoria a todo el conflicto que hemos atravesado y cómo esto también nos ha llevado a un proceso de paz como el que ya hubo en el país, sí es un espacio que permite hablar de temas difíciles e incluso presentar distintas perspectivas y discutir sobre temas complicados que muchas veces en otros espacios se pueden prestar para peleas o para discusiones. Este es el espacio perfecto para hablar de estos temas. Siento que evidentemente este es un espacio para hablar de estos temas que son difíciles, más que todo pues en nuestra sociedad, y siento que se tocan temas como el desplazamiento, las guerrillas, la violencia que tuvieron que pasar personas que al fin y al cabo como que no merecían pasar por esos momentos difíciles, y a través como de todos los símbolos que hay en este espacio, uno sí puede tener como ciertas como opiniones o perspectivas distintas que al fin y al cabo lo hacen a uno como caer en cuenta y asimismo reflexionar de la situación de nuestro país y darnos cuenta que nosotros somos muy privilegiados, pero que asimismo como nuestros familiares o muchas personas del país tuvieron que pasar por momentos difíciles para salir de esta situación. Siento que este espacio permite que se abran conversaciones de temas difíciles del pasado y presente violento de Colombia, pero no siento que el espacio lo permita, porque creo que es un espacio muy de silencio, muy de autorreflexión, y creo que el hecho de abrir como un canal de comunicación para uno hablar no me parece tan productivo. ¿Por qué? Porque creo que uno todo el tiempo está hablando, ¿no? Uno todo el tiempo quiere opinar, uno todo el tiempo quiere tener la razón, y en este caso no se trata como de qué estás sintiendo tú, sino qué sintieron las personas de las que tú estás como las personas que lo vivieron y que te están transmitiendo algo. Entonces, aunque sí abre un espacio como después de la exposición a hablar de temas complicados y pues duros, creo que la exposición como tal no da ese espacio, y eso me parece maravilloso. Yo pienso que las personas en el país, desde sus propias narrativas, sí pueden crear memoria con esta obra de arte, porque a través de ella uno conoce un poco del pasado del país y de las situaciones que otras personas en el país tienen que vivir, y uno con esa información puede compartirla, puede invitar a la gente a que se informe acerca de este tema, puede invitar a la gente a ir a esta obra de arte. Y además también pienso que se puede crear memorias de la narrativa personal, porque es muy importante, aunque el tema de la política no sea del interés de todo el mundo, es muy importante uno tener un contexto o un mínimo conocimiento para igual poder participar dentro de la democracia del país. Creo que este lugar sí puede crear memoria a través de las propias narrativas que tienen las personas. Primero porque muchas personas como que tienen la perspectiva de esta situación según su contexto o lo que le han dicho. Y siento que en este lugar te lo muestran de una manera como más amplia y más general
para que así como que tú salgas, entre comillas, de la burbuja que tienes en tu pensamiento y asimismo puedas como conocer realmente qué fue lo que pasó para así tú ser consciente de lo que realmente las personas vivieron. Creo que es importante en esta exposición, teniendo en cuenta el proceso de paz actual, justo el contexto que estamos viviendo, con el gobierno actual, con las políticas que se están llevando a cabo, creo que es importante una cosa en especial, y es que como que te acerca a los otros, como que siempre es nosotros, el grupo de personas, de ciudadanos colombianos que no hemos vivido esas realidades, que podríamos decir que fue el no en el plebiscito por la paz, teniendo en cuenta el proceso de paz con las FARC, y los otros que son aquellas personas menos afortunadas que han tenido que vivir de alguna manera pues estas situaciones tan difíciles, que son de alguna manera los que se representan por el sí en este plebiscito. Entonces creo que esta exposición, como la verdadera importancia es que acerca a esos dos grupos como a un mismo espacio, como que dentro de un mismo salón se pueden encontrar esos otros y nosotros, que realmente no deberían ser dos grupos separados, sino que son uno mismo, porque todos al final somos vivimos el contexto general, global, y al final todos somos ciudadanos de Colombia. Yo sí creo que este espacio es muy importante para la ciudadanía porque, como hemos mencionado varias veces, hay mucha gente que no conoce la historia de Colombia, hay mucha gente que no conoce este tipo de situaciones, y eso también los impide de participar de una manera asertiva en la democracia en el país. Entonces, digamos que es muy importante para que la gente conozca estas situaciones y para que la gente también empatice y sea consciente que su realidad definitivamente no es la misma, muchas veces ni cercana a la que viven otras personas dentro del mismo país. Siento que este sí es un espacio muy importante para la ciudadanía y más para nosotros, que no somos lo suficientemente conscientes de todo lo que tuvieron que pasar las personas y que hoy en día siguen pasando. Así que para nosotros sí fue un espacio muy nutridor, que nos trajo mucho conocimiento y que asimismo estoy segura que le puede traer mucho conocimiento a cualquier persona del país. Sí, creo que es fundamental este espacio para la ciudadanía, porque como nos decían allá mismo, es de alguna manera darnos cuenta que hay dolor, destrucción, violencia, incluso al lado de instituciones tan grandes como el Palacio de Nariño o la Casa Presidencial o el Palacio de Justicia, como que realmente como que acerca un poco ambas realidades de como todos los privilegios que pueden llegar a haber en Colombia, pero al mismo tiempo hay tanto dolor y tanta destrucción. Entonces creo que es muy bueno para la ciudadanía, y ojalá muchas personas como hicieran como el esfuerzo de ir a ver la exposición, porque creo que realmente lo centra uno mucho en lo que cree que sabe, pero realmente no sabe. Yo no le cambiaría nada a la obra de arte Fragmentos, más creo que sí daría una advertencia porque el ruido sí fue bastante aturdidor. Digamos que hay personas que pueden ser sensibles a eso, pero como pieza de arte me pareció muy buena y me parece que transmite el objetivo que pues intenta transmitir. Siento que la experiencia en sí fue muy completa, sin embargo a mí me hubiese gustado como tener un poco más como de conversación entre nosotros, porque siento que era muy como de que de una vez nos explicaban y no teníamos como ese espacio como de reflexionar y compartir las ideas, y asimismo me hubiese gustado como que cuando entráramos dijéramos como un poco precisamente de lo que sabíamos como de la historia de Colombia, como para así saber qué es con lo que llegamos y qué es con lo que nos vamos. Sin embargo, siento que es importante como informar que es una experiencia que al fin y al cabo es muy sensible, entonces que se realizan actividades pues que uno tiene que estar con los pies descalzos, o al menos como contar con buenas medias, o si tienes problemas como auditivos, como que te digan que va a haber un momento en el que el ruido va a ser realmente muy fuerte, para que así las personas sean conscientes como de las experiencias que uno va a vivir en ese lugar. Yo no le cambiaría nada a la exposición en sí, pero yo sí diría que es bueno que hubiera una advertencia a la entrada o incluso antes de asistir, un trigger warning, porque hay personas que pueden sufrir de trastornos de ansiedad, que pueden estar pasando un proceso de duelo importante,
que pueden tener problemas auditivos, que tal vez sería bueno que supieran un poco, como que se prepararan antes de llegar, porque puede ser una experiencia bastante fuerte, pues de por sí ya es una experiencia bastante fuerte, pero para personas pues que tienen pues como situaciones muy particulares, tal vez puede ser como un detonante personal, ¿no? Entonces creo que es importante como que hubiera una advertencia, porque aunque sí es bueno que la exposición te tome por sorpresa, como que tú no estás preparado para lo que vas a vivir y de repente vives un montón de cosas que no te imaginaste que ibas a vivir en una exposición de arte, creo que es importante como tener en cuenta que no todos estamos como en una situación como de estabilidad mental o como de total disposición física para lo que es la exposición.